Vamos a reaccionar, aquí lo tenemos, a un vídeo de Yo Mi Anime. Hay que darle ahí la grache. No, hoy vamos a reaccionar a un vídeo de One los Piece peores es la errores mayor de basura One que se ha Piece. hecho nunca. A ver si estoy de acuerdo o En no, realidad porque me no. apetece Y ahora criticar a con One Piece, la verdad. protección, quiero decir que Me One apetece. Piece realmente es una muy buena historia. Sin embargo, no es perfecta. Y lo digo como un fan, Ah, claro que a no es pesar de que sea perfecta. un poco Y es que ridículo. bueno, es duro, Yo amo One Piece. Ha sido un anime manga. Bueno, para mí, literalmente, es el arco de One Piece que más me costó ver, pero por mucha diferencia de los demás. Wano es el arco más duro. Hay gente que dice que es su favorito, cosa que me parece surrealista. Que me ha acompañado Surrealista. por mucho tiempo y le ha agarrado cariño. Recalco esto porque recientemente el fandom ha estado creciendo muy rápido, surgiendo estos personajes medio raros que prohíben criticar cualquier aspecto de la historia, por lo que en este video vamos a hacer una Sí que hay mucho niño rata, recapitulación ¿verdad? De de One los Piece. errores graves que cometió One Piece. Inconsistencia del haki. El haki es un muy buen sistema de poder, pero el problema radica en su mala introducción a la obra, lo que provocó un desbalance en la escala de poder. El haki debió estar presente desde el inicio de la historia, tal vez no de manera directa, porque los haki. Mugiwara y los demás piratas Para mí el no haki no tenían está en ese problema, la poder verdad. para soportarlo, O pero sea, por para lo mí menos haki hacer una mención verbal de la existencia de este poder. está Esto guapo, de hecho. provocaría varios cambios en la dirección de la historia, porque de A ser ver. así, Crocodile desde su primera aparición hubiera dejado en trizas a Luffy, porque en ese momento él ya tenía que tener despierto el haki, al ser un Shichibukai, y Luffy no. No, claro, Esto entiendo lo que podría quiere decir. solucionarse de varias maneras, como hacer que Crocodile no tenga el haki y sea el Shichibukai más débil, recién aceptado. Para mí, yo creo que lo del haki no es un problema tan grande. O sea, es como que de repente, cuanto más evolucionamos en la serie, más aprenden los personajes técnicas como haki, cosas de ese estilo. O sea, el haki para mí no es un problema, el haki está guapo. O sea, no creo que sea un muy error narrativo tampoco. En la organización por la caída de algún O ex sea, yo creo que simplemente Crocodile no lo tenía activo porque no sabía usarlo y ya está, porque era muy débil. y eventualmente dejarlo de un lado en la historia, o cambiar el orden de las islas, siendo primero el de la isla del cielo, derrotando a Enel donde se nos plantarían las bases del haki, haciendo que Luffy lo despierte y proseguir en la saga de Arabasta, donde se justificaría la derrota de Crocodile. También referente al haki hay algo que me quiero desahogar, y es que Yo el creo haki que de a ver, armadura este tío avanzada, literalmente está desahogando, literal. o también conocido como Ryo, fue desperdiciado de una manera increíble. Ese para mí también, o sea, para mí es el haki más inútil de la historia. O sea, te meten una historia del río, del nuevo haki, del haki interior, de no sé qué, no sé cuánto, y tú piensas, hostia, debe ser súper importante para la trama, una nueva forma de el mayor power-up de Luffy. Lo usa contra Kaido, sí, muy importante y todo lo que tú quieras, pero resalta más el Jar 5 que el río como tal, o sea, es como un nuevo haki, sí, pero bueno, pues es como más fuerte y ya está. O sea, no le dan como una importancia tan grande. Quedaron varios capítulos al desarrollo de este nuevo poder para ser utilizado en el enfrentamiento contra Kaido, pero en unos pocos capítulos fue dejado de lado por el haki de raya avanzado y el G5. Lo que hubiera sido algo más lógico sería lo siguiente: en el arco de Whole Cake se desarrolló el haki avanzado de observación, en Wano se daba los indicios de que el haki de armadura avanzado sería el power up central de este arco, y en el siguiente se desarrollaría el haki avanzado de Rey. De esta manera tendríamos una evolución constante y Ya, pero sería demasiado lento, ¿no? progresiva de los hakis, preparando a Luffy para su enfrentamiento contra Barba Negra, pero no, nos presentaron el avanzado de armadura para desecharlo rápidamente. Sí que fue como súper importante, de repente, bah, Jar 5, Haki del Conquistador y bueno, ya está. Ya no sé para nada. Armor de Luffy. Como en cualquier historia, habrá casos donde el protagonista sea ayudado por el guión para salir de una situación peligrosa, y eso no tiene nada de malo. Para hacerlo dos Sí, es veces, normal. bueno, te lo acepto, pero tres, está bien, muy 3. forzado, pero igual me sirve. Pero 4 más es A que ya ver, estás pero- abusando de este recurso. En casi todos los arcos, Luffy Pero es diría que salvado está usando ese convenientemente recurso, sí, pero también hay que tener en cuenta que son cada 400 episodios. por el guión. En el arco de Arabasta vimos que Luffy no tenía nada que hacer contra Crocodile. Literalmente este último lo derrotó 2 veces, pero como nuestro protagonista no podía morir, Crocodile lo dejaba con vida, sin rematarlo. En Enies Lobby se repitió la misma fórmula. Rob Lucci era más fuerte que Luffy. En el encuentro final, por el poder del guión, en vez de rematar a Luffy y asegurar el éxito de su misión, Rob Lucci simplemente lo deja tirado. Ahí, nomás, amigo, trabajas para el gobierno. Tu misión era capturar a Nico Robin, y para ello Pero para mí aquí, opino que, por ejemplo, One Piece es un anime donde nunca matan al rival. O sea, nunca vas a ver como, yo que sé, le meto un espadón, plum, lo mato y ya lo remato. No, es como lo dejas tirado en el suelo, porque según a Oda y lo que dijo Oda, para él es mucho más importante y mucho más humillante dejar al oponente con vida que matarlo, porque lo matas y ya está, se acabó. Pero si lo dejas con vida, es como que arruinas todos sus sueños, ¿no? Es como ya te gané, soy mucho mejor que tú. Para mí no me parece un recurso tan malo ese, la verdad. Creo que a veces no tiene sentido, pero depende del personaje. Yo pensando en Rob Lucci sí que me da igual. O sea, o Imu, por ejemplo, un personaje tan fuerte.
O sea, no me parece un recurso tan malo. O sea, yo no lo criticaría. No estoy de acuerdo con esto. Era necesario derrotar al capitán de los piratas de sombrero de paja. Y prácticamente lo conseguiste. Ya Aparte es viste una de lo que es pelea capaz de histórica. hacer ese niño de goma. Remátalo. Es un peligro para el gobierno. Pero no, el protagonista tiene que vivir. Fue por eso que Rob Lucci obtuvo su derrota. Luego en Marineford, Luffy se la pasa corriendo por todo el campo de batalla sin alguna estrategia. O cuidado de que alguno de los cientos, si no es que miles de marines que había allí lo atacaran. Y convenientemente siempre había un personaje que acudía a rescatarlo. Entiendo que el personaje se nos plantea como alguien medio tonto, pero si tú quieres salvar a tu hermano, mínimo deberías preocuparte de llegar a él. Ya, pero la mayoría de la gente marina no son fuertes. Y aparte Luffy tenía aliados, ¿sabes? Es como es normal que tus aliados te ayuden. O sea, lo que quieres que hagan, que se pega el 1 contra 100.000 no tiene sentido para mí. O sea, tus aliados te deberían de ayudar en todas las peleas, ¿no? Eso es normal. En una pieza. Lo mismo pasa en Wano, donde varias veces Luffy fue derrotado por Kaido, pero este último no Y esto sí que es como te pego, te pego, te pego, te pego. No, muy derrotaba. O pesado. en Egghead, A donde ver, pero en Wano realmente sí que lo remata, porque lo tira al mar y es como que debería estar muerto. Luffy, ¿no? Lo que pasa es que Luffy sobrevive, por el poder de Yogon tampoco. O sea, sobrevive porque lo salvan ahí y todo perfecto. Pero es como que sí lo remata. casualmente teniendo al Gorosei enfrente de él y de sus compañeros, ninguno resultó perjudicado. Amigo, tienen al maldito gobierno mundial enfrente de ellos, a los personajes más fuertes y peligrosos de toda la Sí. obra, que sin duda tienen muchísimo más poder que toda la tripulación de Luffy, en el que únicamente Luffy, vaya foto ponía, Sanji, cabrón. Zoro y probablemente Jinbei le puedan hacer cara. Y me dices que toda la tripulación pudo escapar sin alguna consecuencia. Claro. Para mí sí que eso es muy peliculero de One Piece, ¿no? Que no pasaría seguramente en los anteriores arcos o antes del time skip, eso de viene todo Gorosei y sales tranquilo, o sea, sin ninguna herida, sin ningún nada. Sí que es verdad que Vegapunk dice en el chat, ¿no? Pero después te dice la chica esta que es como que Vegapunk vive dentro de ella y no está como tan dead, ¿no? O sea, es como sigue vivo. Para mí sí es una... Es un poco raro, pero tampoco me parece tan raro, porque al fin y al cabo es como que has perdido, te has ido, ¿no? Eso es lo Porque importante. en One Piece todo es posible. Y repito, los guionazos o plot armors que tiene Luffy realmente no son malos, simplemente no se debió abusar de eso. El gobierno mundial. En relación con lo anterior, el gobierno mundial resultó ser bastante decepcionante. Sí, esto es top. O sea, hay que hablar de esto. O sea, el gobierno mundial, no, el CP0, los más fuertes, se los cargan en 2 segundos. O sea, Rob Lucci da más nivel que cualquiera del gobierno mundial y es como... bah. Catalogándose como de los peores enemigos de One Piece, incluso diría que de todo el anime en general. Es de conocimiento que el gobierno mundial, el Gorosei, ya Gorosei sabía siempre. de la existencia de la fruta legendaria de Nika. Ya sabían que estaba disfrazada con el nombre de Gomu Gomu no Mi. Incluso han llevado operativos para recuperar dicha fruta. Entonces, de pronto en el mundo aparece un niño que tiene los poderes similares a la goma, que cada rato está gritando Gomu Gomu no, Que saben que tiene fruta. progresivamente se va a involucrar en situaciones que comprometen a la marina y al gobierno mundial, que se apellida D, y que a pesar de mandar a cualquier cantidad de marines e incluso miembros del Cypher Full, este logra librarse de ellos a tal punto de derrotar a varios La foto es top, Uchiha y convertirse La foto es God, la verdad. Me estás diciendo que a pesar de todo eso, el Gorosei no hizo nada para detenerlo. No hicieron Pero es que detener el qué, o sea, te lo explica fácilmente. O sea, si literalmente lleva 200 años la fruta sin despertarse, ¿por qué la va a despertar Luffy? ¿Sabes? Como... Ellos hicieron algo en Wano, cuando la mandan al CP0 para que no la despierte. Pero antes de eso, ¿por qué lo van a hacer? nada para atrapar a ese loquito que es su mayor amenaza, incluso sin haber despertado la fruta. Muchos argumentan que el gobierno no se preocupó justo por eso, porque no había despertado su fruta. Y Claro. estaban confiados de que Luffy no llegaría lejos como pirata. Sin embargo, progresivamente se observó todo el caos que Luffy provocaba. Si tú tienes una dictadura como lo hace Im-sama y el gobierno mundial, reconociendo desde hace años, si no es que siglos, que tu mayor enemigo es ese sujeto con poderes similares a la goma, que desapareció por mucho. Ya, pero tú estás ya suponiendo lo que iba a ser. O sea, tú tienes que tener en cuenta que pues pensarían que sería un Mindundi más y ya está. Mucho tiempo, pero que recientemente o sea, para mí no me parece un guionazo eso, me parece un guion normal, o sea, para mí no tendría sentido, porque según tu lógica, ¿por qué? Yo que sé, Kaido no mató a Luffy nada más al principio, en Wano, y lo dejó con vida en la cárcel, es como... que pudo haber regresado, a la mínima vas y lo eliminas, para evitar que este se desarrolle y... O sea, entonces vas a matar a cualquier persona que tenga la fruta.
eventualmente sea un problema mayor para tu dictadura. Pero eso no pasa aquí porque... Y aparte que tienes que tener en cuenta que la gente normal no te puede ver ni saber eso. Por el guión, supongo, tuvieron que esperar a que despertara su fruta y sea demasiado poderoso para ahora sí vamos a detenerlo. Un completo sinsentido. Y no aplica las excusas de que no sabían dónde se encontraba Luffy, que era muy difícil llegar hacia él, cuando en Egghead vimos que podían teletransportarse con esa magia rara de Insama, quien se supone que deberían ser los enemigos finales de la historia, e imponer un miedo al lector espectador por ser los jefes finales. Simplemente desapareció por todos los errores que... Pues quizás se pueden teletransportar al sitio donde han ido antes o donde está uno de sus compañeros. También ese es el punto. Por ya habernos demostrado que 5 Gorosei no pudieron eliminar ni siquiera un Mugiwara. El anime es muy malo. Como alguien que se vio el anime completo y ya repetido por segunda vez e incluso tercera vez. Sí, yo por ejemplo voy al día que prácticamente ya me quedan 2 episodios, 3. Puedo decir que la diferencia entre consumir One Piece del anime al manga es enorme. Muchísimo. Ya, pero porque el manga es años luz mejor. O sea, al fin y al cabo hay que tener en cuenta que el anime, mucho relleno porque no quieren llegar a donde está el manga, etcétera, etcétera, y te meten muchas chapas. En el manga. Y esto si bien no es un problema de Oda, porque la responsabilidad de la mala adaptación es de Toei Animation, sí es algo que da mala impresión a la obra de One Piece. El inicio de la historia del anime es muy difícil de ver, tanto por el estilo de dibujo y animación antigua, como por el ritmo que tienen los primeros capítulos. No es lo mismo iniciar la historia con el origen de por... A ver, a mí me parece top, la verdad. O sea, el inicio de One Piece, para mí One Piece, pre-time skip, me parece God. O sea, todo, la animación y todo, me parece muy bonito y muy top, la verdad. Yo cuando me lo vi, me gustó muchísimo. O sea, no lo criticaría. Y la interacción que tiene este Quizá hace falta un remake porque ya es muy viejo. hermoso Pero... que el manga nos ofrece. A empezar la historia con la trama de Alvida y Kobe. El anime tiende a alargar las escenas para evitar tener una historia fluida. No meter relleno, pero sí gastar varios segundos o minutos en escenas que no aportan nada al ritmo de la historia. Es literalmente el relleno de One Piece. Corriendo para arriba y para abajo todo el rato. Dragon Ball, como hay 10 o sea, sin ningún tipo de sentido, correr hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Y dice, no, yo no, lo que viene siendo ser, yo no pongo relleno en mi anime. El relleno de One Piece. O sea, aunque ponga el episodio, no hay relleno, ni si tiene información de que tiene relleno. El relleno es literalmente 700 escenas que parece que se van a pegar, no se pegan, se van a pegar, no se pegan, y al final se pegan. Personajes viéndose cara a cara. O ponerte paisajes. Iniciado, pero sí pequeñas escenas que te sacan de la inmersión de la historia. Sobre todo en el arco de Dressrosa, que en su trayecto final hay demasiadas escenas de gente corriendo de la jaula de pájaros de Doflamingo. Que está correcto mostrarnos cómo este impacta en las personas de la isla, pero no a cada rato. Claro, tuvieron un enorme salto de calidad en la saga de Wano, cosa que se aprecia bastante, pero aún así el ritmo que manejan sigue siendo cuestionable. Tampoco hay que ser completamente negativo. El anime de One Piece tiene muchos momentos buenísimos que se disfrutan más animados que leyendo el manga, como los pasados de los Mugiwara y de demás personajes. Cuando se va, cuando está en el chat el Merry, tío, y el barco ese, tío, llorar por un barco es una locura lo que hace One Piece. Es que uno de los momentos tristes para mí debería hacerlo. Mucha gente de One Piece dice, no, los momentos tristes de One Piece no me gustan, pero a mí no, porque hace la historia de Bonnie, ¿no? ¿Sabes? Y Kuma, la historia de Chopper, todo lo triste lo hace perfecto. Cosas sin lugar a duda. La pelea contra Katakuri, que fue muy bien adaptada. Todo el arco de Luffy chiquito. La escena del Going Merry, entre otras escenas. Sí. El fandom. Ahora vamos a hablar de lo que va a ser más polémico. Bueno, eso supongo. Últimamente el fandom de One Piece es demasiado tóxico. Uno de los peores. Pero siempre lo es, yo creo. Sin duda. Muy tóxico. Naruto y Dragon Ball. Curiosamente. Pero porque tiene muchísimos fans comparado con los demás. Legendarios. El punto es que si te gusta One Piece, estás mal porque eres un poser. Y yo llevo más años consumiendo la obra. Si no te gusta One Piece, estás mal. Porque One Piece es el mejor anime manga del mundo. Si yo digo que me gusta más Zoro que Sanji, estás mal. Si yo digo que me gusta más Sanji que Zoro, estás mal. Si yo hablo sobre los que todos estamos básicamente, ¿no? que One Piece cometió, sí que son muy pesados y que si Oda hace algo mal no lo puede hacer mal porque Oda sabe mucho más y no sé qué, no sé cuánto. Y si dices que Oda lo hace todo perfecto, pues mentira porque Oda se equivoca en muchos ámbitos. Es como siempre hay algo malo. La obra y la considero una de las mejores. Es como un poco como una tóxica, ¿no? One Piece no comete errores. A pesar 100% has hecho algo malo. Me diga lo que digas. Que si a mí se me ocurre decir que me gusta, no sé, por ejemplo, Jujutsu Kaisen, estás mal porque One Piece es mejor. Si yo digo que me gusta Gintama, estás mal porque One Piece es mejor. Amigo, suéltame el brazo ya. Ni siquiera estamos diciendo que algo es mejor que otro. Solo estoy diciendo que me gusta algo. A mí en general, la gente que del anime que está todo el día diciendo que su anime es mejor, que su este es mejor, que el otro mejor, me da mucho asco, porque me parece que no tiene sentido, como argumentar que algo es mejor, porque te gusta más a ti, no tiene sentido, tienes que argumentarlo en historia, animación, yo qué sé, ambientación, música, en algún sentido narrativo también. Para mí, aún así, no tiene nada que ver, porque es como si yo veo Spider-Man, y como ¿cómo se llama? El Señor de los Anillos es mejor, ya no puedo ver Spider-Man. ¿Por qué? Porque el Señor de los Anillos es mejor.
No tiene sentido. O sea, Spider-Man sigue siendo un película. Y ya, la Las necesidad dos son del buenas. fandom de One Piece de estar comparando la obra con los demás animes, mangas, es horrible. Nadie te preguntó, a nadie le caes bien. Fans de One Piece intentando convencerse de que valía la pena verse más de 1000 capítulos para que el anime se pusiera bueno. Fuera de aquí. Y lo peor, yo siendo fan y consumidor de One Piece, es que dejan una mala impresión de la obra. Tienen una repulsión a que nueva Fan de One Piece, cuando Luffy llega a una isla, se encuentra la Nami de turno, le pide ayuda para vencer al pirata que encontró la isla, vence al pirata, comen y se van otra vez a hacer lo mismo. gente se interesa Goda lo en hizo, ver ¿no? el anime o leer el manga. Si solo se comportaran como personas normales, mucha más gente se animaría a adentrarse al mundo de One Piece. Y yo sé que esos personajes no son la mayoría, simplemente son ese porcentaje pequeño más ruidoso del internet, pero de igual forma, aunque sea un porcentaje pequeño, siguen dando mala impresión. Podremos hablar de muchísimos más ejemplos de las fallas y errores de One Piece, como la muerte de Ace, que es una de las peores muertes de todo el anime, Pero ¿cómo que las mejores muertes? Stop. el horrible final que tuvo el arco de Wano, la decadencia de Zoro y demás personajes, entre otros puntos. Eso hay que hablarlo también, la decadencia de Zoro, ¿eh? Sin duda alguna, One Piece es única. Y Porque Zoro pasó desde uno de mis personajes favoritos a que sea Sanji mi personaje favorito, porque Zoro se fue literalmente a la vez. O sea, si solamente Zoro no tiene casi ningún texto, solo quiere pelear, todo el mundo sabe que quiere pelear, todo el mundo sabe que dice que más aura tiene, todo el mundo sabe que es fuerte y ya. Nada más, no hace nada más aparte de eso y dormir y ver. Me gusta muchísimo One Piece, pero eso no evita que reconozca sus puntos débiles. Sin embargo, lo sigo disfrutando. Y créanme que lo que más quiero en el mundo es que One Piece continúe de manera asombrosa y tenga un final digno y épico para concluir esa gran travesía. Así que no te lo tomes a personal. Al final solo soy un random en internet hablando de anime. Adiós y nos vemos en el próximo video. Chao. Pues muy buen vídeo, la verdad, ¿eh? Si queréis más vídeos en general de One Piece, para seguir hablando de los errores de One Piece, ponedmelo en los comentarios y lo haré. Y hablamos de la decadencia de Zoro, ¿eh?